oportunidad vamos a comenzar con el estudio de las fuentes del derecho romano, un tema fundamental, al punto que, para decirlo de un modo bien gráfico, para entender y saber de derecho romano hay que tener bien claras cuáles son sus fuentes. Es por eso que le vamos a dedicar todo el tiempo y la atención necesaria al estudio de este tema. Pero antes de ir al estudio de las fuentes del derecho romano en sí, tenemos que ver algo de la teoría general de las fuentes. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fuentes del derecho? El término fuentes, de alguna manera, recoge una imagen metafórica, como lo es la fuente de la cual se nutre un curso de agua. Es decir, normalmente los ríos o arroyos nacen en un manantial, en una fuente, que es el lugar donde brota el agua por primera vez. Las fuentes del derecho son, precisamente, entonces, aquellas cuestiones que tienen que ver con el origen, con el surgimiento de las normas jurídicas. En este sentido, y más allá de esta metáfora contenida en la expresión fuentes del derecho, tenemos que distinguir tres significados, es decir, tres acepciones del término fuentes del derecho, porque se habla de fuentes del derecho en tres sentidos. Algunos autores hablan hasta de cuatro. Vamos a utilizar la clasificación más sencilla y más clara, que es una clasificación tripartita que distingue fuentes históricas, fuentes materiales y fuentes formales. Fuentes históricas o fuentes de conocimiento son aquellos documentos que nos permiten acceder al contenido de un derecho pasado. Por ejemplo, podríamos decir que el Código de Hammurabi es una fuente histórica, es una fuente de conocimiento del derecho babilónico del siglo XIX-XVIII a.C. En el mismo sentido, podríamos decir que las 7 partidas de Alfonso X, Alfonso el Sabio, son una fuente histórica, son una fuente de conocimiento del derecho medieval español, del derecho del siglo XIII español. Si lo llevamos a términos del desarrollo jurídico nacional, las 3 leyes del 25 de agosto de 1825, la ley de independencia, la ley de unión y la ley del pabellón, como todos ustedes recordarán, fueron las 3 leyes declaradas en la Florida, son fuentes de conocimiento de lo que se dispuso en 1825. Es decir, que las fuentes históricas son aquello de lo que se vale el historiador del derecho para remontar en el tiempo determinadas normas para conocer y saber cómo era el derecho en un tiempo dado. El segundo significado, la segunda acepción, es la de fuentes materiales o fuentes de inspiración. ¿Cómo lo señala este segundo concepto? Fuente de inspiración es aquello de lo que se nutre, aquello de lo que se vale el creador de una norma jurídica, lo que tiene a la vista. Por ejemplo, podríamos decir que el gran codificador cordobés Tristán Narvaja, uruguayo y montevideano por adopción, el autor del Código Civil de 1868, tuvo como fuente de inspiración, es decir, como fuente material, el Código Civil francés de 1804. El Código chileno de Andrés Bello un poco anterior. Es decir, la fuente de inspiración es lo que le da el contenido al autor de una determinada norma. Pero no solamente los códigos tienen fuente de inspiración, las leyes, por breves que sean. Por ejemplo, ¿quieren saber ustedes cuál es, en materia de órganos y tejidos, la norma inspiradora de la legislación uruguaya? Es una norma sudafricana. Por mucho tiempo, la ley de bancos uruguaya, todo el decreto ley del año 1982 que reguló la actividad financiera, antes de las recientes modificaciones, había tomado como fuente de inspiración la ley de bancos suiza de 1934. Entonces, todas las normas tienen algo de originalidad, desde luego, pero también tienen un componente de imitación, diría de emulación en el mejor sentido, de reproducción de otras normas que son extranjeras. Nosotros, en ese sentido, los uruguayos no solo somos importadores de normas, porque les mencioné algunas que son
fuentes de inspiración para nuestro legislador. También en algún momento hemos sido punto de referencia para otros países que han tomado la legislación uruguaya. Por ejemplo, las leyes electorales de 1924-25 fueron la base para reformas electorales en América Latina. El caso de Costa Rica, por decir uno. Ya que hablamos de Costa Rica, la ley orgánica de la Universidad de la República, la famosa ley de octubre de 1958 que rige hasta hoy, la ley 12.549, fue fuente de inspiración para la ley costarricense de la universidad pública allí. Y podríamos continuar. Es decir, las fuentes materiales de alguna manera nos permiten saber, nos permiten conocer de dónde se nutrió, es decir, de qué se valió el autor de una determinada norma. Y tienen una importancia. Por ejemplo, cuando llega la hora de interpretar o de integrar las normas, es bueno saber cuál es la fuente. Interpretar, ustedes recordarán que consiste en desentrañar, es decir, poder determinar el verdadero contenido y el alcance de una norma jurídica. Interpretamos una norma fijando sus alcances. Entonces, cuando hay un problema que requiere un esfuerzo de interpretación, un elemento puede ser lo que se conoce como la historia fidedigna de la sanción de la norma, es decir, todos los procesos de discusiones, todo lo previo a la elaboración de la norma, donde se citan cuáles son las fuentes materiales generalmente. Y entonces, lo que es válido para interpretar la norma madre puede ser un elemento interesante para resolver un problema de interpretación hoy en materia de la norma que tuvo como origen aquella otra. Por lo tanto, en ese sentido tiene una importancia. Pero lo más, sobre todo lo fundamental, lo más importante en materia de fuentes del derecho son las fuentes formales, es decir, las fuentes de validez. Y por tales, es decir, por fuentes de validez, se entiende el conjunto de procedimientos para la creación de las normas jurídicas. Las fuentes formales son los pasos, los caminos que se siguen para que una norma jurídica adquiera lo que la define, que es su carácter vinculante, su carácter jurídicamente obligatorio. Entonces, las fuentes formales son las vías, los procesos de creación de las normas jurídicas. Y es aquí, en este punto, no tanto en el concepto de fuentes históricas o fuentes de conocimiento, no tanto en fuentes materiales o de inspiración, que nos vamos a basar, sino que nos vamos a enfocar en la historia de las fuentes formales romanas. Es decir, nosotros a partir de ahora, y utilizando este concepto de fuente formal como, reitero, mecanismo de creación de las normas, vamos a repasar cómo se dio todo el desarrollo del derecho romano, porque para entender ese desarrollo jurídico hay que ir conociendo cada una de las fuentes en las correspondientes etapas del desarrollo jurídico romano. Y antes de llegar a ese punto, hay un concepto que es clave y yo diría es uno de los grandes focos de nuestro programa, es decir, para aprobar con éxito, para salir adelante con esta materia, hay algunas llaves, es decir, algunos conceptos que son absolutamente decisivos. El que vamos a desarrollar ahora es justamente uno de esos conceptos. Hay una diferencia esencial entre el derecho antiguo y el derecho moderno desde el punto de vista de las fuentes formales. Veníamos hablando de las fuentes formales, lo que son. Si comparamos la técnica de las fuentes formales del mundo antiguo y en particular la del derecho romano con las fuentes formales de nuestro derecho actual, encontramos esta diferencia. En el derecho antiguo se admitía, se concebía la posibilidad de más de una fuente formal, es decir, que no había un único y exclusivo procedimiento de creación de las normas jurídicas, sino que había varios. Y en todo caso iban cambiando en función de los periodos históricos. Hoy, en el derecho actual, no solo en el derecho uruguayo, sino en todo el mundo, se da un sistema único donde predomina una fuente formal, un procedimiento para la creación de las normas jurídicas, y en todo caso se admite algún otro como supletorio, es decir, como secundario, por ejemplo, para la integración de normas, es decir, cuando